Imagina un lugar donde el silencio no es paz, sino una sentencia. Un lugar diseñado no solo para encerrar cuerpos, sino para borrar historias. Estás viendo el CECOT, el centro de confinamiento donde la libertad no es una opción, sino un recuerdo prohibido. Incluso aquellos acostumbrados a verlo todo, como Luisito Comunica y The Grefg, quedaron paralizados al cruzar este umbral. No por lo que vieron, sino por lo que sintieron, una carga energética que las noticias convencionales nunca podrán transmitir. ¿Qué descubrieron en los ojos de hombres que suman milenios de condena? Hoy no vamos a hablar de cifras, vamos a hablar de la desolación. ¿Es esta la seguridad absoluta que el mundo necesita o un abismo que devora la humanidad? Prepárate, porque lo que estás por ver cambió para siempre la perspectiva de quienes se atrevieron a entrar. Bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele, esta estructura de concreto y acero se ha convertido en el símbolo de la guerra contra las pandillas. Pero, ¿qué ocurre realmente tras estos muros? Hoy dejamos de lado las cifras oficiales para adentrarnos en la experiencia de quienes han cruzado el umbral, no como prisioneros, sino como testigos. Reconocidos creadores de contenido como Grefg y Luisito Comunica han logrado un acceso sin precedentes. Sus cámaras captaron algo que las noticias convencionales no siempre muestran. El peso del silencio, la mirada de 1000 hombres que saben que su historia ha llegado a un punto final, y la tensión eléctrica que se respira en cada pabellón. Comenzamos con el reporte. ¿CECOT? ¿Seguridad absoluta o desolación total? En el CECOT, la mirada es la única posesión que les queda. Y Grefg, a pesar de estar rodeado de guardias y protocolos, sintió ese frío que no proviene del aire acondicionado, sino del reconocimiento del mal. Se enfrentó cara a cara con hombres cuyas sentencias son más largas que la vida misma. Hombres que, como piezas de un rompecabezas roto, han sido apartados de la sociedad para que el resto podamos dormir tranquilos. Pero, ¿qué pasa con el alma de quien mira al monstruo a los ojos? Grefg admitió sentir miedo, no por la violencia física, sino por la carga energética de estar frente a personas que por sus actos han decidido que su hogar sea el silencio perpetuo. Este es el dilema que nos plantea este lugar. Por un lado, la justicia que busca proteger la vida. Por el otro, la desolación de una existencia que se consume en la espera de nada. Mientras Grefg avanzaba, se dio cuenta de que el CECOT no es solo una prisión de cuerpos. Es una prisión de historias que terminan en punto final, sin derecho a puntos suspensivos. Pero Grefg no fue el único en sentir este escalofrío. Otros, como Luisito Comunica, descubrirían que estar a metros de la oscuridad requiere una fortaleza que no se compra con suscriptores. Quédate conmigo, porque en este recorrido vamos a entender por qué el miedo es, a veces, la forma más honesta que tiene el ser humano de recordar que todavía está vivo. A menudo confiamos nuestra seguridad a las estructuras. Creemos que un muro, una reja o un guardia armado son fronteras infranqueables entre nosotros y aquello que tememos. Pero, ¿qué sucede cuando esa frontera se vuelve tan delgada como el aire que respiras? Luisito Comunica, acostumbrado a recorrer el mundo, mostrando su lado más amable, se encontró en el CECOT con una realidad que no permite filtros. Al entrar en las celdas de aislamiento, describió una sensación claustrofóbica, no por el tamaño del cuarto, sino por lo que ese espacio representa, la reducción de un ser humano a su mínima expresión. Pero el momento que realmente nos obliga a reflexionar ocurrió cuando Luisito se dio cuenta de que estaba a solo unos metros de un grupo de hombres, cuyas manos y pies estaban totalmente libres. En ese instante, las cámaras y los millones de suscriptores no servían de nada. Ahí, la única verdad era la vulnerabilidad. Luisito lo llamó aterrador, y no es para menos. Es el choque entre dos mundos, el de quien vive para contar historias y el de quienes, por sus acciones, han dejado de tener una historia que el mundo quiera escuchar fuera de un expediente judicial. Hay números que son simplemente cifras, y hay números que son lápidas. Mientras grababa, un custodio le reveló a Luisito un dato que paraliza la sangre. Ese pequeño grupo de hombres que hacían ejercicio a sus espaldas era responsable, directa o indirectamente, de más de 200 homicidios. Detengámonos un segundo a procesar eso. 200 vidas truncadas.
200 familias rotas. 200 futuros que se apagaron. En ese momento, los prisioneros dejan de ser solo figuras en uniformes blancos para convertirse en el recordatorio físico de las consecuencias de nuestras elecciones. La reflexión aquí no es sobre la cárcel, sino sobre el abismo que se abre cuando el ser humano pierde la brújula de la empatía. Luisito sentía miedo, y ese miedo es una señal de respeto hacia la fragilidad de la vida. Porque en el CECOT, la seguridad no es solo una cuestión de guardias, es un equilibrio precario que se mantiene sobre la memoria de lo que esos hombres fueron capaces de hacer. Nos enseña que, aunque el perdón sea un concepto noble, hay actos cuya sombra es tan larga que termina por devorar la libertad del autor. Pero, ¿qué sucede cuando esa sombra intenta comunicarse con nosotros? Prepárate, porque en el siguiente capítulo veremos cómo el silencio del CECOT a veces se rompe con mensajes que nadie quiere recibir. Dicen que el silencio es la ausencia de sonido, pero en el CECOT, el silencio es una presencia que grita. Es un silencio impuesto, una calma artificial que esconde tormentas que nunca terminan de estallar. El youtuber español Dalmau lo experimentó de la forma más cruda al presenciar la rutina de aseo de los internos. En este lugar, la privacidad ha muerto. Bañarse, comer, dormir y hacer las necesidades básicas ocurre bajo la mirada constante de los compañeros y de los guardias. Es la transparencia total como método de control, pero también como la forma definitiva de despojo. Porque cuando no tienes un rincón donde estar solo, dejas de pertenecerte a ti mismo. Mientras Dalmau observaba, se dio cuenta de que, cuando a un hombre se le prohíbe hablar, sus ojos se convierten en su única arma. Las miradas desafiantes, los rostros tatuados que cuentan historias de violencia y muerte, se clavaban en su cámara. No eran miradas de curiosidad, eran miradas de recordatorio. Parecían decir, tú estás aquí de paso, pero nosotros somos la realidad que este muro intenta ocultar. Es en ese intercambio de miradas donde entendemos que la comunicación humana es imparable. Si le cierras la boca a alguien, hablará con los poros de su piel, con la tensión de sus hombros o con el brillo de su pupila. De pronto, el silencio se rompió. Una pregunta sencilla surgió de entre las sombras. ¿De dónde vienen? Esa simple frase, en ese contexto, suena como un trueno. En el mundo exterior, es una muestra de cortesía. Aquí, es el intento desesperado de una mente por tocar el mundo que ya no le pertenece. El interés por España, por el origen de los visitantes, nos revela la ironía más grande del encierro. El deseo de saber del afuera cuando ya no tienes un lugar en él. Pero la tensión escaló cuando uno de los prisioneros, de forma sigilosa, intentó enviar un mensaje directo a la cámara de Dalmau. Este es el riesgo de lo invisible. Dalmau sintió miedo de ser, sin quererlo, el mensajero de una sombra. En una estructura diseñada para el orden absoluto, cualquier gesto fuera de lugar, cualquier palabra susurrada, se convierte en un acto de rebelión. Nos hace reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras herramientas. Una cámara puede mostrar la verdad, pero también puede ser usada como un puente para el caos. El miedo de Dalmau al editar ese video, el temor de haber captado una señal secreta, nos recuerda que en el CECOT nada es casualidad. Cada movimiento tiene una intención, y cada silencio tiene una consecuencia. Pero, ¿qué sucede cuando lo que se escucha no es una pregunta, sino la descripción detallada de un horror que desafía nuestra capacidad de comprensión? Hay verdades que no se leen con los ojos, se sienten en el pecho. A menudo cuando vemos imágenes de hombres uniformados y rapados, nuestra mente tiende a simplificar la realidad para protegernos. Los vemos como una masa, como una estadística de seguridad. Pero el momento más devastador para Grefg ocurrió cuando el director de la prisión decidió romper esa abstracción y ponerle nombre, apellido y narrativa al horror. En ese instante, los números dejaron de ser matemáticas para convertirse en lápidas. Escuchar una condena de 1488 años es entender que, para la justicia humana, una sola vida no es suficiente para pagar el daño causado. Pero lo que realmente hiela la sangre no es el tiempo de la condena, sino la descripción de los actos. Grefg tuvo que escuchar, a pocos metros del autor, cómo se narraba la masacre de una mujer embarazada.
detente un segundo. Piensa en la frialdad necesaria para apagar una vida que apenas comienza a latir. Escuchó sobre microbuses incendiados con pasajeros vivos dentro, personas que buscaban escapar por las ventanas solo para ser recibidas por balas. Es aquí donde la filosofía se queda sin palabras y donde nos enfrentamos al misterio más oscuro de nuestra especie. ¿En qué momento un ser humano decide arrancar de raíz su propia capacidad de sentir compasión? Lo más inquietante no fue solo el relato, sino la reacción, o mejor dicho, la falta de ella, en los rostros de los condenados. Grefg buscaba un rastro de arrepentimiento, una señal de humanidad que le permitiera respirar. Pero lo que encontró fue una postura desafiante. Hay hombres que no solo han aceptado su destino, sino que parecen habitar en el orgullo de su propia sombra. El director lo dejó claro. No son angelitos, son sujetos que no muestran ningún tipo de arrepentimiento. Y esa es la lección más dura de este capítulo, que el perdón requiere de dos partes, y que a veces el mal decide cerrar la puerta por dentro. Escuchar estos relatos nos obliga a mirar el valor de la justicia no como una venganza, sino como un límite necesario. El CECOT existe porque la sociedad decidió que hay actos que rompen el contrato básico de la existencia. Grefg ya no podía sostener la mirada. El peso de la verdad era demasiado grande. Nos enseña que la maldad no es un concepto de película, es una serie de decisiones conscientes que terminan por deshumanizar tanto a la víctima como al victimario. Sin embargo, cuando creíamos que el orden era absoluto, un evento inesperado vendría a recordarnos que incluso en la cárcel más segura del mundo, la tensión es un volcán que siempre amenaza con despertar. Prepárate, porque en el cierre de este documental veremos qué sucede cuando el silencio se rompe por completo. Durante todo nuestro recorrido, hemos hablado del silencio como la ley suprema del CECOT, pero la naturaleza humana tiene una resistencia intrínseca al olvido, y a veces esa resistencia se manifiesta en forma de estruendo. Lo que el mundo presenció con la llegada de los miembros de la organización Tren de Aragua fue un choque de realidades. No solo era el traslado de prisioneros, era la colisión entre un sistema diseñado para el orden absoluto y un grupo que se negaba a aceptar el guión del silencio. Por primera vez, los muros que parecían contenerlo todo se llenaron de un grito que es, a la vez, el más sagrado y el más irónico de nuestra especie: libertad. Escuchar a decenas de hombres gritando por su libertad frente a las cámaras nos obliga a preguntarnos: ¿qué es la libertad cuando se ha usado para destruir la de los demás? Para el presentador que se encontraba allí, el nerviosismo no era por una amenaza física inmediata, sino por el quiebre de la paz artificial. En ese momento, la calma de la prisión se desvaneció, recordándonos que el orden no es lo mismo que la paz. El orden se impone, la paz se construye. Y lo que veíamos era un recordatorio de que, incluso en la cárcel más segura del mundo, el espíritu humano, para bien o para mal, siempre buscará una grieta por donde hacerse escuchar. ¿Y qué nos llevamos de este viaje al corazón del confinamiento? Quizás la lección más importante no está dentro de esos muros, sino afuera, en nuestras propias vidas. El CECOT es un monumento a las consecuencias de nuestras decisiones. Es el recordatorio de que cada acto de violencia, cada elección basada en el odio, termina construyendo una celda, a veces de concreto y a veces mental. Al final del día, la verdadera libertad no es simplemente poder caminar por la calle. Es la capacidad de vivir de tal manera que no necesitemos muros para proteger a los demás de nosotros mismos. Nos despedimos de este lugar con una sensación agridulce. Por un lado, el alivio de una sociedad que busca seguridad. Por el otro, la tristeza de ver el potencial humano desperdiciado en la oscuridad. Que la mirada de esos hombres nos sirva para valorar la luz de nuestra propia libertad y para recordar que la paz es un trabajo diario que empieza en el respeto al otro. Porque al final, como decía Viktor Frankl, a un hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Que este video no sea solo información, sino una invitación a elegir siempre el camino que construye y nunca el que destruye.
Te recomiendo veas este video que te aparece a continuación. Seguramente te encantará. Nos vemos en la próxima historia.